Otro domingo más que nos encuentra y nos une para compartir la palabra de Dios. Este domingo es el número 19, 19º domingo del tiempo ordinario del ciclo C. Feliz aquel a quien su Señor, al llegar, encuentra ocupado en este trabajo. Este domingo es un llamado a estar preparados, a estar haciendo lo que debemos hacer para cuando llegue nuestro Señor. Y por eso estas tres parábolas tienen en común la hora de llegada de una persona y la manera en que los demás la esperan. La primera parábola habla del premio que recibirán los servidores cumplidores. La segunda habla sobre este dueño de casa que debe vigilar para evitar que el ladrón entre por la noche a robarlo. Y la tercera descubre el comportamiento y el castigo del servidor que no cumple su tarea. Vamos a comenzar rezando, ¿les parece? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Jesús, tú te hiciste hombre para enseñarnos cómo vivir plenamente los seres humanos. Quiero pedirte que me bendigas con tu presencia en este momento de oración. Ayúdame a hacer silencio en mi interior para escucharte y dejar que tus palabras me transformen en lo más profundo de mi corazón. La primera lectura es un texto tomado del libro de la sabiduría. Con el castigo que infligiste a nuestros adversarios, tú nos cubriste de gloria, llamándonos a ti. Lectura del libro de la sabiduría. Como ellos habían resuelto hacer perecer a los hijos pequeños de los santos y de los niños expuestos al peligro, uno solo se salvó. Para castigarlos, tú les arrebataste un gran número de sus hijos y los hiciste perecer a todos juntos en las aguas impetuosas. Aquella noche fue dada a conocer de antemano a nuestros padres para que, sabiendo con seguridad en qué juramentos habían creído, se sintieran reconfortados. Tu pueblo esperaba a la vez la salvación de los justos y la perdición de sus enemigos, porque con el castigo que infligiste a nuestros adversarios, tú nos cubriste de gloria, llamándonos a ti. Por eso, los santos hijos de los justos ofrecieron sacrificios en secreto y establecieron de común acuerdo esta ley divina, que los santos compartirían igualmente los mismos bienes y los mismos peligros, y ya entonces entonaron los cantos de los padres. Palabra de Dios. Y como Cristina muy bien nos leyó, el libro de la sabiduría nos hace ver que los judíos estaban preparados para la intervención futura de Dios. La segunda lectura es tomada de carta a los hebreos. Hay dos versiones, la larga, que es la que leemos nosotros, y en corchetes rojos van a encontrar la versión más breve. Ustedes elijan la que más les gusta. Esperaba aquella ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amelia, léenos esta segunda lectura. Lectura de la carta de los hebreos. Hermanos, la fe es la garantía de los bienes que se esperan, la plena certeza de las realidades que no se ven. Por ella, nuestros antepasados fueron considerados dignos de aprobación. Por la fe, Abraham, obedeciendo al llamado de Dios, partió hacia el lugar que iba a recibir en herencia, sin saber a dónde iba. Por la fe, vivió como extranjero en la tierra prometida.
habitando en carpas lo mismo que Isaac y Jacob, herederos con él de la misma promesa, porque Abraham esperaba aquella ciudad de sólido cimiento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. También por la fe Sara recibió el poder de concebir a pesar de su edad avanzada, porque juzgó digno de fe al que se lo prometía. Y por eso de un solo hombre y de un hombre ya cercano a la muerte, nació una descendencia numerosa como las estrellas del cielo e incontable como la arena que está a la orilla del mar. Todos ellos murieron en la fe, sin alcanzar el cumplimiento de las promesas. Las vieron y las saludaron de lejos, reconociendo que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Los que hablan así demuestran claramente que buscan una patria. Y si hubieran pensado en aquella de la que habían salido, habrían tenido oportunidad de regresar. Pero aspiraban a una patria mejor, nada menos que la celestial. Por eso, Dios no se avergüenza de llamarse su Dios, y de hecho les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue puesto a prueba, presentó a Isaac como ofrenda. Él ofrecía a su hijo único, al heredero de las promesas, aquel de quien se había anunciado: de Isaac nacerá la descendencia que llevará su nombre. Y lo ofreció porque pensaba que Dios tenía poder, aún para resucitar a los muertos. Por eso recuperó a su hijo, y esto fue como un símbolo. Palabra de Dios. Muy bien. Y el libro, esta carta es clara. Sin fe no es posible la esperanza, ya que la fe es la seguridad, la garantía de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve. El Evangelio es tomado, como siempre, ciclo C, de Lucas. Lucas capítulo 12. Y de vuelta, hay una versión corta entre corchetes. Yo hago la larga como siempre, pero vos tenés la opción también de hacer lección sobre la versión más breve. Ustedes también estén preparados. Te proclamo la buena noticia que es nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Jesús dijo a sus discípulos: no temas, pequeño rebaño, porque el Padre de ustedes ha querido darles el reino. Vendan sus bienes y denlos como limosna. Háganse bolsas que no se desgasten y acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no se acerca el ladrón ni destruye la polilla. Porque allí donde tengan su corazón, su tesoro,
tendrán también su corazón. Estén preparados, ceñidos y con las lámparas encendidas. Sean como los hombres que esperan el regreso de su Señor, que fue a una boda, para abrirle apenas llegue y llame a la puerta. Felices los servidores a quienes el Señor encuentra velando a su llegada. Les aseguro que Él mismo recogerá su túnica, los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirlos. Felices ellos si el Señor llega a medianoche o antes del alba y los encuentra así. Entiéndanlo bien. Si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada. Pedro preguntó entonces: Señor, ¿esta parábola la dices para nosotros o para todos? El Señor le dijo: ¿cuál es el administrador fiel y previsor a quien el Señor pondrá al frente de su personal para distribuirle la ración de trigo en el momento oportuno? Feliz a aquel a quien su Señor al llegar encuentra ocupado en este trabajo. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Pero si este servidor piensa, mi Señor tardará en llegar, y se dedica a golpear a los servidores y a las sirvientas, y se pone a comer, a beber y a emborracharse, su Señor llegará el día y la hora menos pensada, lo castigará y le hará correr la misma suerte que los infieles. El servidor que, conociendo la voluntad de su Señor, no tuvo las cosas preparadas y no obró conforme a lo que él había dispuesto, recibirá un castigo severo. Pero aquel que sin saberlo se hizo también culpable, será castigado menos severamente. Al que se le dio mucho, se le pedirá mucho, y al que se le confió mucho, se le reclamará mucho más. Palabra del Señor. Ustedes también estén preparados. Podemos creer falsamente que el reino de Dios es solo algo futuro, al que solo podemos esperar. Pero la realidad es que el reino de Dios ya se hace presente en la persona de Jesús y tenemos la posibilidad de recibir este reino por medio de la fe en él. La ocupación del cristiano, este estar preparado, se traduce entonces en ir haciendo presentes paulatinamente los valores de este reino día a día en la propia vida, hasta que llegue el momento de la consumación final. Este estar preparados no es una espera pasiva, sino una espera activa. Vivir los valores del reino. La primera parábola nos manda a ser como los hombres que esperan el regreso de su Señor. Y así nos dice que el dueño de casa se fue a una fiesta, pero sin decir a qué hora volvería. Los sirvientes, mientras tanto, deben estar atentos, vestidos con la ropa de trabajo y con sus lámparas encendidas. Lo que sorprende es que es el mismo dueño de casa que al llegar será el sirviente de los sirvientes, que lo hayan esperado atentos y preparados a su regreso. La segunda parábola lo dice claro. Si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría perforar las paredes de su casa. Y así pone el énfasis en la incertidumbre espera del regreso de un patrón que no ha dicho cuándo volverá. Y se ilustra esta espera con la imagen de un ladrón. Este ladrón aprovechará cualquier distracción del dueño de casa
para irrumpir a robar. Por eso, el dueño de casa debe estar siempre vigilante y atento. Y por último, la tercera parábola nos hace esta pregunta, Jesús. ¿Cuál es el administrador fiel y previsor a quien el Señor pondrá al frente de su personal? Y así apunta a ver cómo debe ser esta espera. No debemos permanecer ociosos, sino que debemos trabajar para ir preparando y así anticipando el regreso. Cuando Cristo vuelva, debe encontrarnos a todos activos en la tarea evangelizadora. Acá tenés los tres textos, a tu izquierda el Antiguo Testamento, sabiduría, a tu derecha el Nuevo Testamento, Hebreos, y en el centro el Evangelio de Lucas. Pausa el video como siempre, lee atentamente cada uno de los textos y deja que el Señor te hable y le hable a tu corazón. Y llegó el momento que vos le contestes a lo que el Señor te dijo, rezando el Salmo 32, que es un himno, una invitación a celebrar la omnipotencia de la palabra de Dios y a reconocer el designio divino que dirige todos los acontecimientos, en especial el destino del pueblo elegido. Dios penetra en el corazón de cada ser humano y vela sobre los detalles más pequeños de la vida cotidiana. Tres posibles lecturas. La primera con Israel. El paralelismo es un recurso muy usado en la poesía hebrea. Los versos van siempre de dos en dos. El segundo retoma la idea del primero. Por ejemplo, el Señor frustró los planes de las naciones y aniquiló los proyectos de los pueblos. El Señor hizo los cielos con su palabra y el universo con el soplo de su boca. La segunda, con Jesús. El Señor vela para preservarnos de la muerte. Solo la resurrección de Jesús realiza plenamente este programa, este proyecto de su corazón de Dios. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor. Son las bienaventuranzas. Con una lectura más actual, en el hoy, con nuestro tiempo. Es necesario personalizar este salmo en nuestra propia vida y en nuestro propio estilo. Alabar, creer en el poder de Dios, creer que Dios interviene hoy y siempre en los acontecimientos contemporáneos. Hacerse pobre, la mirada de Dios sobre nosotros es una defensa más segura que todos los medios del poder humano. Acá tenés el Salmo para que lo escuches. Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia. Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia. Aclamen justos al Señor. Es propio de los buenos alabarlo. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se eligió como herencia. Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia. Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles, sobre los que esperan en su misericordia,
para librar sus vidas de la muerte y sustentarlos en el tiempo de indigencia. Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia. Nuestra alma espera en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Señor, que tu amor descienda sobre nosotros conforme a la esperanza que tenemos en ti. Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia. Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia. Ya que tenés el Salmo, úsalo para hablar ahora con Dios. Y como siempre te propongo terminar nuestra oración rezando, cantando la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Esta semana te propongo que te preguntes, ¿cuáles son esas cosas que te ayudan a esperar a Jesús con esperanza y alegría? El Señor está con vos y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vos y permanezca para siempre. Nos vemos el domingo que viene.